Ahora le voy a dar la palabra al doctor Saed Evangelista Martínez. Él es investigador en la subsede sureste del CIATEC y me va a permitir presentarlo. El doctor Saed es investigador titular en la subsede sureste del CIATEC con estudios de doctorado en ciencias bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es SNI nivel 1. Desarrolla su investigación en el área de microbiología molecular y bioprospección en actinobacterias con especial atención en control biológico de microorganismos fitopatógenos y obtención de enzimas extracelulares y metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana. Doctor Saed, muchas gracias por su tiempo y le cedo los micrófonos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat al finalizar la charla del doctor Saed. Hola, buenos días a todas, a todos. Felicidades a todos los compañeros, a todos los colegas de CIATEC. Felicidades por todos estos años de trabajo incansable. ¿Se ve ahí bien? No alcanzo yo a ver si... Sí, doctor, ahí ya está su pantalla, solo faltaría que lo pusiera en modo presentación. Listo. Bueno, les voy a platicar un poco sobre el trabajo que venimos desarrollando acá en la sede, en particular sobre las actividades de investigación que venimos desarrollando con este grupo bacteriano del género Streptomyces, que es un grupo bacteriano bastante interesante y desde hace muchos años, bueno, se conoce su aplicación industrial y biotecnológica que se han venido desarrollando, particularmente por un grupo de compuestos. Entonces, bueno, como buen biólogo de formación, un aspecto importante tiene que ver con las actividades, perdón, con conocer sobre el microorganismo con el que trabajamos. Es como la clasificación y la clasificación taxonómica más actual sobre este grupo, en donde ya se le ha asignado al grupo de las actinobacterias con la denominación de Phylum. Ha venido reorganizándose y vaya, la más actual. Y es un poco impactante ver tantas clases, tantos órdenes y tantos subórdenes, pero lo que es importante remarcar es que el grupo de los streptomicetales, que es en donde se ubica el género Streptomyces, es quizá el grupo bacteriano de este filum, del que más se conoce, el que se menciona que es el más dominante por el número de especies que se han podido identificar, que se han podido aislar. Y su biología es básicamente en su mayoría de vida libre, se adaptan a un amplio rango de ambientes, suelos, aires de diferentes tipos acuáticos, asociado a plantas, endosimbiontes, etcétera, ¿no? Una característica importante desde el punto de vista ecológico es que participan de manera muy importante en la descomposición de toda la materia orgánica de los suelos que proviene de plantas, hongos e insectos en descomposición. Entonces es un microorganismo que tiene un papel muy importante en el reciclamiento de la materia orgánica y ponerla disponible de nueva cuenta en el ambiente. Esto lo hace a través de una producción de diversas enzimas extracelulares con actividad hidrolítica. Otra de las características interesantes es su alto contenido de guaninacitosina. Se considera este género como el químico de la naturaleza por el número elevado y diversidad de química de compuestos que producen. Y es muy reconocido porque aproximadamente 2/3 partes de los compuestos bioactivos que actualmente se utilizan provienen de las actinobacterias. Y de este 2/3 partes, la mayoría pertenecen al género Streptomyces. Bueno, y esta tabla que la recorté
porque el número de moléculas que se encuentran descritas por el tipo de moléculas y por la especie que lo produce, es muy alta, es muy amplia, pero aquí lo que me interesa demostrarles es que el origen puede ser del jardín de afuera de su casa, puede ser de una composta. El origen es muy variado, muy distinto de diferentes partes del mundo. Se han podido aislar estos microorganismos, identificarlos y sobre todo asociarlos con una actividad biológica, que ese es un aspecto muy, muy importante del grupo. Su ciclo de vida, como un aspecto que sí nos interesa conocer, que sí nos interesa saber, está relacionado con la cantidad de compuestos que producen en un estadio en particular de su crecimiento, que es justo cuando hay una señal de estrés por temperatura, por estrés, por sequía, y que es ese justo en el momento en el que se empiezan a producir los compuestos o los metabolitos secundarios, ¿no? En la naturaleza, pues los encontramos asociados de manera muy interesante, por ejemplo, con hormigas. Se ha identificado en una especie de hormigas, de estas cortadoras de hojas, que se encargan de cultivar sus propios jardines de hongos y que a través de los hongos es como se alimentan. Se ha descubierto que han asociado a una actinobacteria que tiene la capacidad de producir compuestos que pueden ayudarle a la hormiga al control de parásitos que invaden el cultivo de hongos. También hay compuestos asociados con su actividad biológica en cultivos vegetales, por ejemplo, la validamicina A, que es un fungicida químico que se vende ya de manera comercial. Una serie de un compuesto muy importante y que pues le dio un Nobel de Fisiología y Medicina a un investigador japonés, Satoshi Omura, y a William Campbell, que tiene que ver con el descubrimiento de la vermectina a través de Streptomyces havermitilis, y que desde los 70s, que más o menos fue cuando se encontró este compuesto, se revolucionó el control de parásitos, sobre todo que tienen que ver con el control o con la actividad antihelmíntica de este compuesto. Hay otro tipo de compuestos que también ya se encuentran en uso, como es el tacrolimus o FK506, que es un inmunosupresor, que también tiene que ver con su actividad porque suprime la respuesta inmunohumoral y celular en pacientes que han sido trasplantados con hígado. Entonces, son compuestos muy diversos. Si uno puede ver la naturaleza química y la estructura química de estos compuestos, pues también es muy diversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hemos hecho? Desde hace tiempo hemos generado un banco o un cepario de aislamientos que provienen de diferentes suelos, de diferentes regiones, de Campeche en la Reserva de la Biosfera de los Petenes, de Hidalgo del Parque Nacional El Chico, en Aguascalientes de un campo de un cultivo de chiles, en Yucatán aislamos de una gruta y de un campo de cultivo de tomates, en Chiapas de un parque, de un jardín que nos enviaron unos alumnos de Tuxtla Gutiérrez, y parte del proceso de investigación que llevamos a cabo para poder generar soluciones o aplicaciones que puedan tener un impacto con la atención de algunos de los problemas nacionales, no digo de todos, pero principalmente los enfocados más al campo, es el uso y aprovechamiento de esta biodiversidad que se puede hacer de manera sustentable y con la finalidad de poder mejorar las prácticas culturales que implican la sustitución de compuestos químicos que muchas veces pueden ser demasiado tóxicos para el ambiente, y utilizando otras soluciones o combinar estas soluciones de manera que podamos tener un campo mucho más saludable.
Lo que hacemos con estos aislados, aquí les muestro muy rápidamente lo que llevamos a cabo, es hacer caracterizaciones, porque es importante conocer para poder generar una aplicación o un desarrollo que prevalezca a lo largo del tiempo, pues tenemos que tener bien caracterizado el microorganismo. Entonces, utilizamos diferentes pruebas fisiológicas, utilizamos pruebas relacionadas con ver su comportamiento bajo la influencia de fuentes de carbono en diferentes medios de crecimiento, algunas que tienen que ver con identificar o detectar presencia de algunos genes o fragmentos de genes relacionados con la biosíntesis de compuestos o de metabolitos secundarios. Por supuesto, la identificación molecular utilizando un gen, principalmente el 16S, o bien asociado a otros genes que se ha mencionado que pueden ser importantes para complementar la identificación de una especie. También utilizamos elementos de ultraestructura en todos los microorganismos o en los que encontramos alguna solución o alguna aplicación posible. Aquí les presento algunas, por ejemplo, esta cepa GCAL9 tiene actividad antifúngica, AC58 tiene actividad antifúngica y recientemente le encontramos actividad contra nematodos fitopatógenos. Y7, Y20 y Y31 producen amilasas y gilanasas de manera bastante importante. Ese es un trabajo que estamos todavía realizando. Y bueno, les voy a platicar brevemente un aspecto de los que hemos venido trabajando que está relacionado con este aislado que es Streptomyces GCAL9, que tiene actividad antifúngica. Y les voy a platicar brevemente un poco sobre su historia, cómo se fue desarrollando. Iniciamos con detectar de muchas cepas que teníamos, de muchos aislados, detectar alguno de ellos que pudiera tener la capacidad de inhibir el crecimiento de Candida albicans, que fue el primer trabajo que realizamos para detectar actividad antifúngica. Y una vez que detectamos esta cepa, pues implementamos una metodología para obtener un extracto bioactivo a través de un proceso de fermentación, cultivando el microorganismo bajo diferentes condiciones. Y a partir del extracto bioactivo obtuvimos por una metodología para obtener la concentración mínima inhibitoria, obtuvimos un extracto y diferentes concentraciones que en un experimento en donde estimulamos al inicio del crecimiento, al establecimiento de un cultivo, dimos un estímulo con diferentes concentraciones del compuesto y lo que observamos es un efecto de muerte celular de esta levadura, a diferencia de cuando se le aplica itraconazol, que fue un control de antifúngico, o bien cuando no tiene nada. Entonces observamos que con la anfotericina C, que es un compuesto derivado también de Streptomyces, bueno, se comporta muy similar los extractos bioactivos obtenidos de esta cepa. Y este trabajo estaba enfocado más bien a la actividad antibiofilm, es decir, aquella actividad en la que es muy importante, sobre todo en enfermedades adquiridas en hospitales o bien en aquellos pacientes inmunocomprometidos que de alguna manera no pueden, se les establecen algunos patógenos oportunistas y les generan problemas graves de salud, ¿no? Y que el problema de desintegrar un biofilm pues es bastante difícil, ¿no? Entonces, con este compuesto desarrollamos un método in vitro en donde a un biofilm establecido de 48 horas le aplicamos el compuesto, el extracto bioactivo obtenido de este streptomiceto y como control utilizamos anfotericina. Y lo que observamos es que sí a concentraciones más altas, 20 veces la concentración inhibitoria obtenida en células en suspensión, pero a esa concentración, bueno, sí hay capacidad de poder
desintegrar el biofilm. Un biofilm establecido de 48 horas es un biofilm ya bastante, lo podemos decir así, profundo o ancho o muy bien consolidado, y que es difícil de penetrar por diferentes compuestos. Y bueno, también esta búsqueda de actividad antifúngica la enfocamos con esta cepa, con esta especie de Streptomyces, a buscar algunas soluciones en plantas, ¿no? Entonces, el primer experimento que realizamos fue con un pool o diferentes fitopatógenos que se aislaron de frutos afectados por pudriciones, por diferentes fitopatógenos de suelo, algunos otros fitopatógenos. Pues analizamos si ese Streptomyces tenía actividad antifúngica sobre estos hongos patógenos, y lo que observamos que al compararlo con una cepa comercial de un producto derivado de Streptomyces, pero que ya es comercial, vemos que la cepa que nosotros aislamos tiene una actividad antagónica bastante importante sobre patógenos de plantas. Entonces, utilizando el mismo extracto bioactivo de la fermentación que habíamos obtenido, pues realizamos un experimento in vitro que es muy simple, que es poner diferentes concentraciones de los compuestos, del extracto bioactivo en los medios de cultivo, inocular los hongos y ver si hay algún efecto inhibitorio. Entonces, a medida que aumentamos la concentración, pues la respuesta es de inhibir el crecimiento. Y esto fue muy importante porque a partir de aquí podemos generar aplicaciones. Aplicaciones, por ejemplo, para control de pudriciones en mango ataulfo, directamente aplicando sobre la superficie del hongo, sobre la superficie del mango, una solución del extracto bioactivo que lo comparamos con un compuesto fungicida que se utiliza en el control de hongos en frutos, que es el carbendazim. Y entonces lo que observamos es que hay una disminución importante en el desarrollo del hongo fitopatógeno que genera pudrición en los mangos. Lo mismo hicimos en chile habanero, en donde montamos un experimento o establecimos un experimento de infección, en donde vemos que el hongo que nosotros, en este caso Anthragnosis, en este caso el hongo genera un proceso de infección, de pudrición bastante importante, y que cuando nosotros tratamos estos chiles con el extracto obtenido de este Streptomyces, funciona de manera similar a como lo hace el fungicida comercial carbendazim. Un trabajo bastante interesante que tiene que ver también con resolver un problema en el campo de la floricultura en el Estado de México, que es un problema importante que tiene que ver con la pudrición de los cormos generada por un hongo fitopatógeno. El mismo caso, utilizando el extracto bioactivo, lo que observamos es que in vitro hay un efecto inhibitorio de la germinación del hongo. No lo rompe, pero penetra el metabolito y genera una inhibición y probablemente muerte del conidio. Y lo que observamos, ya la parte aplicada era generar, este trabajo lo realizó una estudiante de maestría, y lo que ella hizo fue infectar cormos sanos y aplicarles diferentes concentraciones del extracto. Y la evaluación era muy interesante porque el cormo es una estructura muy rígida y que no había muchas posibilidades de poder ver un daño visible. La única posibilidad era utilizando un equipo que tienen en tecnología alimentaria, que es un texturómetro, y que lo que le ayudó al estudiante fue a medir la capacidad de que la pudrición se haya detenido, y que lo observamos en esta última gráfica. Al día 20, con el control con el fungicida, los cormos, al aplicarles la presión generada por el equipo, se fracturan, y cuando ella tenía los cormos protegidos con la solución del extracto bioactivo,
los colmos resistían más la presión ejercida por el equipo. Entonces, este era un indicativo de que hay una protección importante. ¿Qué es lo que otro que estamos desarrollando? Otras aplicaciones con estos streptomyces, pues, como promoción de crecimiento celular, tenemos algunas cepas que han generado un desarrollo importante en pelos absorbentes, largo de raíces, a diferencia, por ejemplo, de este es el producto comercial, un streptomiceto de un producto comercial. Las cepas que hemos logrado obtener generan condiciones bastante interesantes como promotores de crecimiento radicular. Y recientemente una de los streptomyces que hemos trabajado desde hace algún tiempo se probó in vitro contra melodógine, que es un nemátodo patógeno de plantas, y lo que observamos es que in vitro ejerce un efecto inhibitorio sobre el nemátodo, lo mata, y un estudiante que está realizando justo ahora su tesis de licenciatura lo está probando en plantas ya infectadas con el nemátodo. Bueno, finalmente solo me resta agradecer a los colaboradores. Me faltan aquí algunos, pero bueno, son los que están haciendo, son los que están colaborando actualmente. La doctora Diana Ríos, que ella está haciendo una estancia postdoctoral, está haciendo un estudio sobre expresión de genes de germinación y desarrollo en colitotrico musi, aplicando este mismo extracto. La doctora Elida, que nos está apoyando en estos cambios de calidad en frutos, una vez que se les aplica los tratamientos de los extractos bioactivos. El doctor Alberto U, que nos está apoyando en la parte esta de los nemátodos. Desde Zapopan, la doctora Evangelina, el doctor Gabriel Rincón, pues hemos conformado, creo, un equipo de trabajo que hemos venido trabajando desde hace algunos años con este grupo. Y el apoyo importante de la maestra Johanna Flores, de biotecnología médica, que ella nos está apoyando en evaluar efectos citotóxicos de estos extractos como una actividad importante. Bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sayed. Por aquí ya veo algunas preguntas en el chat. Deme un segundo. Aquí pregunta Melchor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Muy interesante. Tengo varias preguntas. ¿Ya se realizó la caracterización del extracto? ¿Ya se realizó un diseño experimental para determinar cómo afecta la composición del extracto? Actualmente estamos por obtener como que la parte del análisis pues químico de este extracto y de algunos otros que hemos encontrado con algunas funciones interesantes. Obviamente este trabajo sí requiere un poco más de esta parte analítica de evaluación. Y estamos tratando o bueno, estamos llevando a cabo algunas vinculaciones para tratar de poder hacer esta caracterización. En cuanto al diseño experimental, para determinar cómo afecta la composición del extracto, bueno, de manera muy general hicimos algunas actividades muy breves porque primero queríamos obtener si en algún tipo de fermentación podíamos obtener la función que observábamos in vitro. Entonces, yo creo que por ahí es donde tenemos que enfocarnos ahora un poco para tratar de llevar a cabo un diseño experimental y mucho más adecuado. Y de ahorita lo que estamos tratando de ver es que si a través del tiempo también la estabilidad genética del microorganismo no cambia, que ese es un aspecto muy importante, sobre todo si es una cepa que uno quisiera seguir explotando desde ese punto de vista. Muchas gracias, doctor. No sé si no veo por acá otra pregunta. En caso de que aquí hay una. Muchas gracias.
Si en algo podemos ayudar, estamos a la orden. Sí, no, excelente. Creo que ese es lo que necesitamos ahorita, de dar unos siguientes pasos en algunas actividades que son definitorias y van a ser muy importantes de poder llevar a cabo. Por aquí otra pregunta, doctor. Dice, gracias por la presentación y un par de preguntas. ¿Cuál es la estabilidad de los extractos y se considera la viabilidad de estos con base a productos ya comerciales? Bueno, en cuanto a la estabilidad, pues estos extractos se produjeron en el 2018. eh, y lo interesante de estos es que un alumno que estuvo conmigo haciendo un verano de investigación, él evaluó estos extractos, sobre todo con actividad antibacteriana. Por ahí encontramos también con algunas bacterias patógenas. Y lo que él hizo fue evaluar estabilidad térmica. Y entonces incluso llegaba a incubar 100 a 100 grados por 10 minutos y era muy poco el porcentaje que se perdía de actividad biológica. O sea, seguramente en estos extractos lo que estamos tratando de determinar es si no hay presencia de otros compuestos que puedan hacer sinergia, ¿no? Eso es lo que habría que enfocarnos de aquí en adelante. Y, y con base en otros productos, bueno, no lo hemos hecho, no lo hemos comparado, si qué tan viable es con algunos productos comerciales, algunos productos químicos que se ocupan como fungicidas, bueno, tienen una caducidad, pero bueno, o sea, todavía estas moléculas habría que ver si se puede generar una formulación que le dé incluso algo más de estabilidad, ¿no? Eso yo creo que sería un punto importante. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su charla, su tiempo. Le agradecemos. Ah, hay una pregunta más de Ileana Rubio, doctor. ¿Cómo hicieron la evaluación de los nemátodos? Pues ese fue algo muy interesante porque ahí lo pongo muy rápido, pero en realidad fue un trabajo que normalmente cuando detectamos alguna actividad, lo que tratamos de probar es, tenemos varios aislados, crecemos muchas cepas y de ahí vamos haciendo los screenings de actividad biológica. Y, y lo que hizo el doctor Alberto fue, en primer lugar, tener a los nemátodos in vitro, que los obtuvo directamente de las plantas enfermas, y evaluó varios extractos. Y de todos ellos obtuvimos 3. El que les presenté es el que tuvo más o menos el 95% de porcentaje de mortandad en los nemátodos in vitro. Y entonces a partir de ese momento entonces es que decidimos generar un extracto activo y ese es el que está aplicando la estudiante en este momento. Ella está haciendo algunas evaluaciones de crecimiento de la planta. Lo que ha visto es que hay, por ejemplo, en los que no tienen el tratamiento con el extracto, hay algunas pudriciones secundarias o efectos secundarios por hongos que están atacando a la planta, porque obviamente está mucho más susceptible. La misma Ileana, doctor, pregunta si las cepas las tienen de manera comercial. Pues no, porque eso es lo que estamos tratando de buscar, alguna sociedad o alguna asociación o alguna vinculación que nos permita un poco dar el salto hacia allá. Varias de estas cepas que les presenté ya tienen registro de patente, algunos están en solicitud, una la vamos a solicitar, esta última que les presenté es la que vamos a presentar ya en pocos días. Y le estamos complementando aún más de acuerdo a las nuevas disposiciones del INPI, ¿no? Pero bueno, todavía no estamos en esa parte de tenerlas ya comercialmente, pero sí estamos abiertos pues a que podamos realizar alguna actividad con algún otro colega, ¿no? Que nos ayude a, a elevar, pues, a impulsar este tipo de desarrollos.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, Bueno, por su gracias a charla, sus doctor. preguntas. Y si surgiera alguna duda más en el trayecto en que empecemos con la siguiente charla, se la haremos llegar por correo electrónico para que nos ayude a responderla. Perfecto, aquí estamos. Muchas gracias. Doctor, muchas Saludos a gracias. todos.